Amigas, amigos de La Palabra Encendida, tengo el gran placer de estar aquí junto a Patricia Meyer, una artista y diseñadora. Bienvenida, Patricia. Gracias, Cecilia. Lindo estar aquí. Gracias. Bueno, he oído hablar mucho sobre tu trayectoria, he tenido la ocasión de ver parte de tu obra también en el MAC, a veces me confundo con el CAC. Y quisiera empezar haciéndote algunas preguntas, Patricia, sobre tu origen, puesto que tú no eres propiamente guayaquileña. Cuéntanos un poquito sobre dónde naciste, a qué edad viniste, y cómo recuerdas de esa inserción en esta ciudad y en este país. A ver, nací en Zúrich en el 63. Y bueno, mi padre siempre le encantó el Ecuador. Mi padre es suizo, mi madre ecuatoriana. Y vine al Ecuador a los 12 años más o menos. Y bueno, fui entre el colegio alemán y siempre me encantó. Me asustaban un poco los grillos que no había visto nunca en mi vida. Y llegué en diciembre y las calles en esa época eran una cosa de terror, pero me encantó y de hecho me encanta vivir en Ecuador. ¿Quiere decir que en tu familia se hablaba el alemán y el castellano? De hecho, en el colegio en Suiza hablábamos el alemán como idioma, el idioma oficial, por decirlo así, de estudio. El dialecto suizo, salías de la clase y hablabas el dialecto suizo con tus compañeros. Y yo hablaba español con mi mamá. Entonces nací con los tres. Y digamos, si yo te preguntara qué idioma te gusta más, si el castellano o el alemán, ¿qué dirías? A mí me encantan los idiomas en general. O sea, ahorita tengo estoy aprendiendo italiano y lo tengo aprendido en el carro cada vez que me trepo. El español me fascina porque obviamente, independientemente que el alemán es mi idioma natal, pero el español lo hablo constantemente, el inglés también lo hablo. Entonces, pero el español es precioso. Es un lindo idioma. El español es un... Recordemos de esa Patricia de 12 años que llega a Guayaquil, que está un poco asombrada y aterrada por los grillos que nunca había visto en su vida. Esa niña, esa Patricia de aquel entonces, dibujaba ya, digamos, siempre. 100%. Había una papelería en Zúrich que todavía existe, que la última vez que estuve, hace relativamente poco tiempo, es un lugar al que siempre voy. Y huele a lápices de colores, aparte que Suiza tiene esta tradición de mucho arte. Yo nací muy cerca del Café Voltaire, donde se inició el dadaísmo, entonces, que era una parte como antigua en Zúrich. Entonces, aparte que mi papá le encantaba el arte. ¿Tu papá era artista o qué se dedicaba? No, mi papá no era artista, pero le encantaba, siempre le gustó el arte. Y de hecho yo creo que los niños en Europa nacen con un bagaje cultural, por decirlo así, ¿no? O sea, tú no ibas al cine, tú ibas al teatro, ibas a la ópera. La ópera de Zúrich era una constante. Ir a los museos desde chicos y los veo yo, que me encanta cuando entras a un museo que ves a los niños de 5 o 6 años en conferencias y todo, que es precioso. Entonces, yo creo que siempre hubo ese amor y esa afición por el arte, por el dibujo. Mi papá dibujaba espectacular, sin ser artista. ¿Y tu madre qué hacía? ¿Tu madre es guayaquileña? Mi mami es guayaquileña y bueno, mi madre en Suiza trabajaba en banca, en Suiza. Y luego tenía una forma de bordar y hacer tocados de novia, hacía cosas lindas, y aquí muchas veces me encuentro con personas que me dicen, tu mamá me hizo el tocado de novia. Y de ahí viene tal vez porque yo he visto una exposición tuya inolvidable en el MAC, y había algunas de tus obras de arte, tenían también este componente de la tela, del bordado, ¿no? Sí. Puede ser una herencia de tu madre. A ver, mi madre cuando cosía o bordaba lo hacía de una manera muy diferente, o sea, lo hacía con un detalle impresionante. Al punto que yo tenía muy claro que yo nunca iba a poder hacer lo que hacía mi mamá. Pero siempre la lengua castiga. Entonces yo siempre decía, yo sí una aguja no voy a coger en mi vida, nunca me regalen una máquina de coser. Y bueno, ahorita me fascina el bordar, pero el bordar además por lo que significa. Hablemos de eso, Patricia, porque
Yo que vengo de la Sierra de Quito, tengo la idea de que en algunas provincias de la Sierra Ecuatoriana existe mucho esta tradición del bordado, ¿no? Sí. Digamos, estoy pensando en Zuleta, estoy pensando Claro. en Azuay, en Cotopaxi, ¿no? Y me parecía a mí que en la costa más bien es otra la tradición, no Ujú. sé si del tejido de sombreros de paja Exacto. toquilla, mucho la cerámica. Ujú. ¿El caso de tu madre es excepcional o tú dirías que sí hay una tradición también de bordado ornamental en Guayaquil? A ver, lo que pasa es que lo que hacía mi mamá era una cosa más ligada a algo que era más funcional, ¿no? Estos tocados lindos, los hacía con cristales y era una cosa de ella, 100%. Siempre fue súper hábil con las manos. Eh, y yo sí creo que todas las tradiciones tienen mucho que ver con el clima, con la necesidad que tiene un pueblo de hacer algo en un momento dado, ¿no? Entonces, por eso es que tienes la paja toquilla, todas las cosas de paja preciosas, como vas a la playa que puedes ver, las hamacas hechas a mano, vas a la sierra y tienes mucho más los bordados y los vestidos y la lana. Entonces yo creo que cada zona Tiene que ver también como sí, con la zona, ¿no? es con la zona, sí. Eh, Quiero preguntarte antes de que empecemos a ver algunas imágenes, porque yo le he invitado a Patricia para que vayamos viendo algunas imágenes poquísimas del amplísimo caudal que tiene ella de sus propias creaciones, pero quería empezar haciéndote otra pregunta, Patricia, y es que yo leí una reseña de tu trabajo, bueno, he leído algunos materiales, y se habla de una exposición que se hizo en el año 2021, en el MAC. Sí. Y ahí dice, no se preocupen porque guardaremos todas las medidas de bioseguridad, etcétera. Y yo recordaba esto que a veces nos parece tan lejano, ¿no? ¿Cómo fue para ti como artista, como diseñadora? Vámonos un ratito a 2020, 2021. ¿Cómo fue para ti la pandemia? A ver, la pandemia yo creo que fue dolorosa para todo el mundo porque todos perdimos personas queridas, ¿no? Empezando por ahí. Sin embargo, una de las cosas que yo sí hacía, y tengo la suerte de poder trabajar en mi casa y tener estudio en mi casa, es que yo tenía horarios de trabajo. Entonces, la exposición ya se había cambiado 3 veces de fecha, porque supuestamente iba a ser primero en el 2020. Ahí tenían que postergar por la pandemia. Postergábamos a cada rato, pero por otro lado, esa exposición se volvió muy rica, precisamente porque yo creo que, en mi caso especialmente, no sé, cada artista se maneja de manera distinta, pero en mi caso una de las cosas que yo creo es que el arte debe reflejar lo que te sucede. La obra debe ser muy visceral, debe ser súper auténtica. Y esa época me hizo reflexionar un montón sobre la vida. Y esa es la razón por la cual se generaron 2 series más a partir de la primera, que tenían que ver precisamente con el bordado y lo que significa mantener unido y la reutilización de las cosas, porque había una que estaba ligada al kintsugi, que es la rotura de estos materiales japoneses que se unen con oro. Que el arte es como reconstruir la pieza y que tú veas las fisuras. Ese es un poco el concepto, exacto. ¿no? Y que realmente, claro, siempre ocultamos todo lo que es feo, o sea, ocultamos una cicatriz, ocultamos 1000 cosas. Pero la cicatriz es, como decía en un libro muy bonito, dice, a la final es la cicatriz, lo único que te muestra es lo fuerte que eres, ¿no? Y el sashiko, por otro lado, es esta práctica de la reutilización de la ropa vieja en el Asia. Y me pareció tan lindo, porque en ese momento podíamos tener un closet lleno de ropa o zapatos, pero nadie usó nada. Y te das dando cuenta de que tenemos mucho más de lo que realmente necesitamos. Y me encantó la idea de crear una exposición que sirva de reflexión, más allá que la gente pueda admirar, que le guste o no le guste, pero que sirva de reflexión. Que dé pie también a reflexiones, yo creo ¿no? que la obra debe ser, como decía una amiga, un conversation piece. O sea, que te pares al frente y puedas reflexionar, que cada uno pueda tener una opinión, pero que sea una idea, además, para mí es importantísimo que sea constructivo. Muy bien. Voy a seguir haciéndote preguntas y vamos a ir alternando con ver algunas imágenes, ¿no? Entonces, a nuestro colaborador voy a pedirle que nos proyecte la primera imagen. Bueno, ahí te vemos a ti, estoy segura de que es en tu taller. Sí, y justamente estaba trabajando la obra para la exposición
donde estaban trabajando los bordados. Esa es otra exposición, esa es una exposición anterior, pero ahí podemos ver un detalle de un intaglio, que es un trabajo en papel, intervenido con papeles Nepal y con lápiz de color. Veamos la siguiente, por favor. Bueno, esa es una imagen que, bueno, la tomé, esa es una imagen pequeña que salía de la misma serie, pero es una serie que o sea, era un tríptico que se fue a Argentina, una exposición en Argentina. Y fue parte de la serie, pero era en pequeño formato. ¿Podemos ver la próxima? Y luego quisiera hacerte una pregunta. Bueno, esa sí es una de las piezas de la exposición y era basada en el kintsugi, de una manera un poco más, no sé, un poco más gráfica, ¿no? Porque como puedes ver, cada una de las piezas parecen estas cerámicas japonesas y están las costuras, era una obra grande, están estas costuras de mantener unido las piezas y realmente, por otro lado, también cómo mantenemos nosotros unidos todos siempre, ¿no? La familia unida, cómo organizamos todo. Tendemos a agrupar, a ordenar. Yo especialmente tengo un tema con el tema del orden, entonces me hace muy feliz ordenar. ¿Eres Virgo? 100%. ¿Ves? Tuve una madre Virgo y siempre leo mucho esto de los Virgo como el tema del orden, ¿no? No, y además el enorme placer de limpiar y arreglar. O sea, para mí no es un problema. Qué interesante, porque conozco a varias personas Virgo. Hablemos un ratito sobre esto que nos mostraste hace un momento. ¿Qué diferencia sientes en trabajar en el papel? No sé qué palabra usaste, si era intaglio o intaglio. Intaglio. Sí. Versus, digamos, unir al papel la textura del hilo. ¿Qué implica para ti eso? Y también quería preguntarte, ¿qué sentido simbólico le ves al surcir, al coser? Yo creo que estamos surciendo constantemente cosas. La vida está llena de... Nosotros constantemente estamos tratando de equilibrar, o sea, es como el del circo que está con las bolas tratando de malabarista, ¿no? Porque la vida es compleja y tiene cosas maravillosas y yo siempre digo, mientras esas cosas más importantes están bien, todo el resto se puede manejar. Pero el hecho de surcir para mí fue casi terapéutico porque además es un movimiento constante, rítmico y para mí fue como meditativo. Por eso el título de esa exposición del año 2021 fue, no sé cómo podríamos traducir, Meditation Pieces. Piezas para la meditación. Piezas para la meditación. Sí, esa exposición, cuando entrabas, tú veías este video del proceso de la costura, que era un video que lo hizo un chico fantástico y para mí era importante que entres como que a esta dimensión diferente, no de esta exposición con la obra y todo lo que puede significar, sino que para mí era algo que quería que cada uno entre y pueda meditar un poco sobre lo que habíamos pasado. ¿Te parece, Patricia, que esos oficios domésticos, digamos como la costura, el bordado, el surcido, han sido vistos desde una mirada masculina o autoritaria como oficios menores, como tareas 100%. minúsculas? Bueno, hay culturas que no, hay culturas donde los hombres son quienes bordaban. En Alemania, por ejemplo, he visto mucho los hombres tejiendo en agujetas, claro, ¿no? He visto mucho eso. La tradición, yo vi a mi abuela suiza toda su vida tejer, tejía mientras conversaba, ni siquiera veía lo que hacía y lo hacía perfecto. Yo sí creo que eran este tema de las artes menores y esa es la razón por la cual me encanta el trabajar, la costura, el collage. Me gusta poder llevarlo como que a otro plano, ¿no? A través del arte. Veamos el siguiente grupo de imágenes, por favor. Entre tanto, mientras nos muestran las imágenes, Patricia, me gustaría preguntarte, aquí dice, ¿no?, que tienes una formación multifacética que procede del diseño, la docencia y el galerismo. Ese es otro. Esa imagen, por ejemplo, esa es una imagen de otro intaglio, ¿no? Y me encanta la textura del papel. El intaglio es un trabajo precioso. A veces como esta técnica que hacían los de la Escuela de Arte Quiteño, que era la taracea, que era, claro, en madera, ¿no? Pero son como incrustaciones en madera. Ok, claro. Esto hay como una incrustación de papel sobre otro papel. Sobre otro papel, mira, exacto. Sí.
Sí, esos son papeles, papeles de la India y me encanta porque son papeles hechos a mano, entonces es como escribir sobre otra escritura, ¿no? O sea, donde intervenimos no solo yo, sino otras manos que han hecho ese papel. Es como una especie de, como dicen, de palimpsesto, ¿no? Exactamente. Un papel en el que puedes reconocer las capas que le precedieron a ese, ¿no? Sí, sí, la intervención de personas. Y bueno, estas fueron unas instalaciones pequeñas que se hicieron para la misma exposición, que eran unos ovillos. Y durante la pandemia yo creo que había momentos en que lo que querías hacer, bueno, a mí me dio COVID tan pronto vino la pandemia. Sí, la enfermedad. Declarar. Y bueno, estuve una semana, no fue nada grave, pero llegaba un momento que lo único que querías es dormir y volverte un ovillo, ¿no? Y comencé a trabajar el ovillo como parte de, relacionándolo precisamente con la época. Y eran todas estas instalaciones con ovillo, con una base de mármol, y estas mariposas, también hechas con papeles Nepal, donde lo que representaba es al fin la transformación que tú tienes cuando pasas por alguna cosa dolorosa. O sea, si eres lo suficientemente inteligente para darte cuenta de que tenemos que muchas veces pasar por eso para el aprendizaje y para convertirte en mariposa. Qué lindo, qué Yo sigo metáfora. tratando, pero ahí estamos. Qué linda. Veamos la siguiente imagen, por favor. Esto es grabado, Patricia. Esto es un lino grabado. Esto fue un proyecto espectacular que hicimos con la estampería quiteña. Hablábamos, ¿no?, de la estampería quiteña, de Paula Barragán, de este gran... Qué hermoso. Cuéntanos un poquito lo que estamos viendo. Bueno, yo trabajo con la estampería quiteña hace muchos años. Está ahorita, ya hace varios años, en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo. Y bueno, somos un grupo de grabadores que son súper especiales para mí. Y este fue, bueno, digamos que el penúltimo, porque estamos haciendo otro proyecto en este momento, pero fue el proyecto que hicimos ilustrando el libro de Pablo Palacio. Fuimos escogidos un grupo de artistas para hacerlo y Pedro Villalba Ospina fue quien nos da un taller justamente durante una semana en Quito para aprender todo este concepto de ilustrar, que es muy diferente a simplemente representar algo. Pedro Villalba ilustró el libro de Pablo Palacio, el libro de Gabriel García Márquez, decías, ¿no? Con unas ilustraciones extraordinarias. Entonces tuvimos la suerte de tenerlo a él y luego fuimos a trabajar las imágenes y un objeto de arte que teníamos todos que hacer y escogíamos cada uno cuáles eran los cuentos. Entonces yo escogí a Pablo Palacio, de hecho esa imagen es relacionada a la vida de Pablo Palacio. Escogí Brujerías, la bruja, que como te decía, me encanta la bruja. ¿Te gusta el personaje? Me fascina el personaje, lo he estudiado, lo leo, me parece fantástico. Entonces, obviamente, escogí la bruja y escogí también el otro cuento que era Un hombre muerto a puntapiés, que además ahí está la bruja. Ahí está la bruja. Esa es una bruja hecha en agua. De Pablo del Palacio, cuento Brujerías, ¿no? exacto. Entonces, esa es la bruja que representé. Eso es hecho en agua tinta y agua fuerte. La técnica sobre metal, donde creas los diferentes tonos a través de baños de ácido. Qué proyecto fantástico, ¿no? Ilustrar cuentos de Pablo Palacio, este autor tan desconcertante. Patricia, de modo didáctico, explícanos la diferencia, porque tú decías que ilustrar no es lo mismo que representar. Así es. Lo que pasa es que cuando tú ilustras, obviamente tienes que tratar de hablar sobre lo que has leído, de una manera inclusive no tan literal, ¿no, verdad? O sea, yo sí creo que... puede ser como un discurso paralelo, ¿no? Yo creo que es un discurso paralelo y eso es lo bonito, que además fue complicado. Yo nunca me voy a olvidar que cuando vino esto, este proyecto, yo no sabía por dónde empezar. Y cuando vi las ilustraciones de Pedro Villalba, que eran unas ilustraciones fenomenales, todos dijimos, Dios mío, pero nadie va a lograr esto. Pero fue una práctica súper, súper interesante, el tema de la ilustración. Muy valioso lo que nos cuentas. Entre estas tres facetas de las que se habla en algunos reportajes, estudios sobre tu obra, se distinguen estas tres trayectorias, ¿no? La de diseño, la docencia y el galerismo.
Cuéntanos un poquito respecto de tu ejercicio docente y hablemos de tu experiencia como galerista también. A ver, empiezo por la docencia, que es lo primero. Cuando yo terminé de estudiar, a mí, a ver, si me hubieran dicho hace 40 años que iba a dar clases y iba a estar con chicos, Dijiste iba a decir, jamás, ni nunca, muerta. ¿para qué? Ya, Igual con que dijiste niños, del chicos, bordado. que el bordado. Yo mejor me callo en ciertas cosas. Entonces, sin embargo, cuando terminé de estudiar, quería hacer una maestría y una vez que terminé de estudiar, un profesor muy querido me dijo a mí, ¿sabes qué? Me encantaría que des una clase de historia del arte. Ya, como siempre me gustó la historia del arte y estudié vieja, era muy buena para la historia del arte. Entonces comencé a dar clases, pero yo siempre he sido de las personas que no me gusta el empirismo, no me gusta enseñarte algo si yo no lo sé. No voy a decir lo domino, porque yo creo que a la hora decir que dominas algo es como un poquito arrogante, pero yo creo que tienes que saber cómo hacerlo. Y es súper importante la palabra de un profesor. Tú puedes cambiarle la forma de ver la vida a un estudiante. Tienes razón, un profesor puede ser el iniciador de algo radical en tu vida, ¿no? Radical, o quien mate una quien te vocación. mate algo, ¿no? Que muchas veces yo oigo gente que dice, ay, no, pero yo para nada soy creativa. Yo digo, lo único que tuviste es un mal profesor de arte, porque todos somos seres creativos por naturaleza. O sea, nacemos creando, nacemos queriendo resolver un problema utilizando nuestra creatividad. Entonces, estudié mi maestría bueno, hice un posgrado en pedagogía, hice una especialización en diagnóstico intelectual y mi maestría en educación. Entonces, di clases en varias universidades privadas en materias de arte y diseño. La parte teórica. En el ITAE también, ¿no? En el ITAE también, durante algunos años. ¿Y cómo te sentiste, digamos, en este ejercicio de la docencia? Me encanta. Que es tal vez algo que cuando uno es profesor, al mismo tiempo eso te enseña a aprender. Yo creo que la mejor manera de aprender es enseñar, Es enseñando, porque tienes que saber un montón de cosas. Y tienes que estar preparada para que te hagan una pregunta que de repente no sabes cómo contestar. Y tienes que estar preparada para decir también, no tengo idea. Así es. Investiguemos. Y a veces los propios alumnos tal vez te enseñan cosas que tú no sabes, ¿no? El que más aprende siempre es el profesor. Es verdad. El que más aprende, porque tú en la práctica, y yo siempre les decía en la clase, me acuerdo, yo siempre les decía, para mí es importantísimo el feedback, lo que ustedes opinen, pregunten. No se queden callados, yo no tengo la última palabra. Entonces esa es un poco tu experiencia en la docencia. Hablemos del espacio del galerismo, porque fíjate, yo leí en estas revistas, fíjate, algo decía, ¿no? Por ello, en una revista, asumió el reto de crear una galería en una ciudad que no es famosa por tener espacios culturales y triunfó. Decidió estudiar diseño gráfico en una de las escuelas politécnicas más prestigiosas, logrando equilibrar su faceta también como madre, ¿no? Y bueno, luego hablan de la docencia, pero me gustaría que nos quedáramos en esto de crear una galería en una ciudad que no es famosa por tener espacios culturales. ¿Cómo fue o es esa experiencia para ti? A ver, la experiencia de la galería fue fenomenal. Siempre quiso poner un espacio donde podía educar a un público para que pueda valorar lo que está viendo, tener un espacio, pues bien montado y darle la oportunidad también a los artistas de tener un espacio donde exponer, ¿no? Eso fue, la galería la tuve más o menos 10 años, era en San Borondón Business Center, preciosa, y bueno, en esa época estaba la galería de David Pérez, gran amigo y además gran galerista, pero estaba, pues él sigue con su galería en Urdesa, una galería de hecho donde hice 2 exposiciones hace 38 años atrás. Y puse la galería y realmente me fue extraordinariamente bien. Y eso fue lo lindo porque daba clases de historia, tenía mi estudio, tenía una oficina, vino Paula Barragán, tenía mucha gente de Quito con quien trabajaba, que era gente muy, muy seria. Y siempre trabajé con artistas muy serios. ¿Y qué pasó? ¿Decidiste que...? Decidí cerrar la galería. En realidad estaba cambiándome de casa. Y cada vez tenía más compromisos afuera, ¿ya? Y para mí era súper importante siempre estar ahí, atender yo a la persona que llegara, a pesar de que tenía una
súper amiga mía que trabajaba conmigo y fue la experiencia más fantástica. Tuvimos juntas, pero de todos modos la responsabilidad era mía. Entonces yo tenía que estar. Y quería dedicarme, durante esos 10 años, si bien es cierto, no dejé de hacer obra, pero quería dedicarme a trabajar mucho más porque tenía muchos más compromisos. Entiendo. Entonces la cerré por eso, básicamente. Sigamos viendo las próximas imágenes y luego voy a hacerte tal vez unas preguntas más, pero creo que, bueno, vimos la bruja. Vimos la bruja. De ahí venía una cajita. Mientras... Ok, esta es la caja. Esta es la caja del hombre muerto a puntapiés. Teníamos que hacer todos una caja, un objeto de arte, ¿ya? Entonces, la caja tiene un espejo atrás y tiene las imágenes de estas casas, ¿no verdad? De estas, ahí tenemos colgados unos zapatos. Seguramente en alusión a los puntapiés, exacto, ¿no? Sí. Y el niño que está abajo y el hombre, exacto, y el hombre que está parado en la esquina. ¿Qué es lo que yo no quise hacer? Era lo que, de hecho, el grabado es lino grabado y el periódico tiene la fecha de cuando... Se da la noticia, cuando se lee, el personaje lee en la prensa esto que ha pasado, Esto que ha pasado, que del hombre que ha matado a puntapiés al otro. Entonces quise hacer una obra que haga alusión al tema, pero que tenga esos detalles como los que tú viste, ¿no? Y que no sea... no sé, pues alguien dándole puntapiés. Por supuesto, la ilustración exacta. Sí, que sea una cosa súper agresiva, porque ya de hecho... Que es como simbólico, ¿no? Exacto, que sea simbólico, que sea sutil, y era todo ese reflejo. Una alegoría realmente, sí, ¿no? Exacto. Veamos la siguiente imagen, por favor. Bueno, eso fue lindo. Esto es el CAC, el Centro de Arte Contemporáneo. Esto es en el Centro del Arte Contemporáneo, que el montaje del CAC fue extraordinario. Estaba la exposición de Pedro Villalba y la exposición nuestra. Una exposición extraordinaria, pero una de las cosas que me sorprendió es que, bueno, el tamaño de mi grabado es el tamaño de un cuarto de pliego, ¿no verdad? Pero cuando yo entro al CAC, una de mis amigas me dice, no sabes, tienes que ver tu bruja, ¿dónde está? Y yo dije, bueno, ¿qué pasará? No sabes, la hicieron enorme. Yo dije, la hicieron enorme, pero no sé, la hicieron enorme. ¿no? Pero era del tamaño de la pared entera la bruja. Entonces, espectacular, fue súper emocionante súper para emocionante, ti. Sí. Veamos la siguiente imagen, por favor. Mientras nos muestra, ¿qué relación? Veo que también has tenido un vínculo con la literatura, ¿no? Digamos que te fascinas leyendo a Pablo Palacio. En este reportaje que leí hablabas también de el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Sí. ¿Qué admiras la literatura, digamos, entre todas las artes, además de la pintura, la escultura, la arquitectura? ¿En qué lugar le pondrías a la literatura? A ver, yo creo que el libro es básico. O sea, y vi leer a mi padre toda la vida. Y a mi papá le podía hablar de cualquier tema. De hecho, cuando hice las tesis mías sobre la historia del diseño, bueno, hay mucha historia del diseño obviamente en Europa, entonces donde nace todo este concepto de diseño. Entonces yo le preguntaba, le enseñaba y él me hablaba y me decía y era una cosa espectacular. Entonces para mí el libro es uno de los grandes placeres, ¿no? Y yo creo que de hecho hoy día justamente que daba una conferencia sobre temas creativos y era, si no tienes un libro al lado y si no lees sobre lo que vas a hablar a través de tu obra, no hay obra. O sea, yo no creo que el arte para mí, y esa es una opinión muy personal, para otros tal vez no sea así, pero en mi cuaderno de bocetos yo tengo un 70% de cosas escritas versus 30% de imágenes dibujadas. Qué interesante, ¿no? Porque ahora se habla mucho de eso, de la investigación en artes, desde las artes, a través de las artes y de este sustento, no sé si teórico necesariamente, pero sí de reflexión. Es importantísimo. ¿No? Háblanos sobre la imagen que estamos viendo. Bueno, esta es otra línea. Esta es una línea totalmente de diseño. Yo tengo una marca que se llama Creative Foam Lab y es una marca que hace tapices, diseño textil, piezas de cerámica y todas las cosas, por ejemplo, la línea de piezas que estoy haciendo ahorita y las que hace un año, todos los dibujos son trabajados en lápiz de color. Entonces tienen como esta textura de lápiz de color, pero obviamente son objetos utilitarios. Sigamos viendo la próxima. Esa es la línea que se sacó el año pasado, ¿no? Y en la parte de abajo puedes ver los dibujos hechos con lápiz y bueno, pasados a las piezas
a las piezas de cerámica. Ahora que hablas de objetos utilitarios, alguna vez yo investigaba sobre la artesanía y decían que la artesanía es de ese mundo donde se une lo bello y lo útil. 100%. Entonces, como que una canasta que te sirve para Así transportar, no sé, compras, verduras, Sí. y al mismo tiempo es bella, ¿no? Es bella. Entonces, Es es bella. esta idea de Sí. unir lo Sí. útil con lo bello, ahora que hablabas Sí. de objetos utilitarios. Esta obra la tengo dentro de esta línea, porque esta obra fue parte de una exhibición que se hizo hace algunos años. Ya con la pandemia uno hasta pierde la noción. Nos hizo desmemoriados la Exacto. pandemia, es verdad. Y es una línea mucho más gráfica, es una línea mucho más recta, sin los bordados, sin los papeles. Ese arte un poco más geométrico, Es ¿no? mucho más geométrico. Yo creo que tengo, creo que es absolutamente dual. Entonces tengo la parte de bordado muy barroca con esta parte mucho más minimal. Y este fue un trabajo que estuvo en la Bienal En la del Bienal de- CIDAP en Cuenca. Qué linda es ese Preciosa, lugar, ¿no? el CIDAP extraordinario, fue lindo y entraron las piezas que viste hace un rato y entró, este es el detalle nada más de esta malla, donde se hablaba un poco, donde la temática era hablar sobre los recuerdos, lo que dejas y lo que traes, algo así, el título no me acuerdo en este momento cómo era, pero, y para mí fue absolutamente pertinente, porque claro, habiendo vivido en Suiza, me encanta viajar, lo que traigo yo sí es ese elemento gráfico que es muy suizo, ¿no? Al momento de trabajar, esa limpieza, ese orden. Es bonita la idea, ¿no? De lo que dejas y lo que traes, porque al mismo tiempo tal vez la vida es en sí misma una mezcla de memoria y olvido, 100%. ¿no? Es necesario que una no olvide y al mismo Así tiempo, es. ¿qué nos pasaría Sí. si lo recordáramos Así todo? es, así Hay es. cosas que debemos olvidar Hay cosas que debemos olvidar. para poder 100%. vivir. Lo que pasa es que a veces no los olvido. Patricia, tú eres representante en Ecuador del Instituto Europeo de Design. No sé si Exacto. estoy pronunciando Sí, bien. correcto. Ajá. Cuéntanos un poquito sobre esa iniciativa, qué ha implicado en tu vida. Esto ha sido una cosa maravillosa. Yo estoy trabajando con el IED hace 17 años y todo empezó porque mi hija estudió diseño de producto en IED hace 18. Y por alguna razón mágica, cuando dejaba a Paula, terminé conversando con el director. No sé para qué. Y comenzamos a hablar específicamente sobre una persona que se llama Raquel Pelta, que es una experta en tipografía, en diseño contemporáneo, historia del diseño contemporáneo. Y esa era mi Biblia para enseñar diseño contemporáneo en las universidades aquí. Y se lo comenté y le digo, ¿sabes qué? Me parece fenomenal esta mujer que es catalana, yo trabajo con el libro de ella. Y me mira y me dice, ¿la quieres conocer? Y era como este ídolo mío. ¿Qué dices? Y Oh, me está dice, aquí ¿la quieres cerca. conocer? Le digo, no puede ser. Me dice, sí, es la directora de maestrías del Instituto Europeo de Design. Bueno, terminé tomando café, ella, mi hija y yo, hablando sobre diseño. Para mí fue una cosa fenomenal. Y por alguna razón me volví a reunir y me ofrecieron precisamente porque ellos querían que en el Ecuador haya una diseñadora que represente el Instituto Europeo de Design. ¿Por qué? Porque necesitas saber de diseño para hablar de diseño. Claro. Y aparte que me apasiona lo que hago. Entonces, salió. Muy y tengo bien. 17 años trabajando con ellos. Muy interesante. Hablábamos fuera de micrófonos de algo que me pareció muy interesante. Quisiera mandarle saludos a María Mercedes Salgado, que como te comentaba es diseñadora y es la responsable de la línea gráfica de la Universidad de las Artes. A veces hablo con ella, me explica un poco ciertas cuestiones del diseño. Y tú me dijiste algo muy bonito que me impresionó mucho. Dijiste que el diseño o el diseñador resuelve problemas. Sí. Explícanos, mientras que el artista tiene una cuestión tal vez más egocéntrica, más del 100%, placer. Cuéntanos 100%. Un poquito. A ver, hoy conversábamos eso y yo ponía el ejemplo de Paula Scher, que es una gran diseñadora que diseñó el logo de Citibank, ¿no? Y ella cuando le hacen la entrevista, que además el logo, no sé si me equivoco, pero el valor era como exorbitante lo que costó el logo. Y ella siempre dice, yo resuelvo problemas. Y esa es la razón por la cual un logo puede costar $1 millón, ¿ya?
Y es lo que hace el diseñador. Cuando tú haces una imagen corporativa, tú tienes que hacer que esa empresa pase a otro nivel. Y tú lo que estás haciendo es satisfaciendo las necesidades de una sociedad, de un cliente, etcétera. Y tienes que saber, y por eso una campaña educativa, etcétera, etcétera, y por eso contratan a un diseñador que sabe lo que está haciendo. En el caso del arte, yo no consulto a nadie lo que voy a hacer. Y la obra que hago, la hago porque me hace absolutamente feliz y porque quiero decir algo importante a través de mi obra que es absolutamente personal. Subjetivo. 100% personal, visceral. El diseño es una cosa distinta. Y esa es la razón por la cual muchas veces cuando los chicos me dicen, ay, a mí me encanta pintar, entonces yo quiero ser diseñador, le digo, a ver, ser diseñador y ser pintor son dos cosas diferentes. El mindset es radicalmente opuesto. Entonces, no es que el uno pueda hacer lo otro. Si lo quieres hacer bien, tienes que estudiar las dos cosas. Muy bien. Tenemos todavía algunas imágenes. Ya no, me gustaría preguntarte, Patricia, ¿qué opinas respecto de la publicidad? ¿Cómo hacer buena publicidad? Porque a veces me parece, no sé, me parece que la publicidad también puede ser muy linda, muy sublime, puede ser muy, muy mala, ¿no? Sí. No sé, incluso misógina, vulgar. 100%. ¿Qué opinas? ¿Cómo hacer buena publicidad? ¿Has incursionado por ahí alguna vez? A ver, no, porque no me gusta. A ver, ¿cuál es mi problema? Y no sé si me sale el tema de la ética suiza por ahí, pero el convencer a las personas de comer lo que no deben es algo que se va contra mis principios, por lo tanto no lo puedo hacer. El otro día veía una publicidad, porque sigo en Instagram un grupo de personas que suben la mejor publicidad, y era un video sobre la alimentación. Era una cosa espectacular. Entonces, claro, esas cosas cuestan más y la gente tal vez venda menos productos. Pero el otro día justamente veía otra cosa, que era un reel. ¿Qué pasa si en los productos que nos venden nos dijeran la verdad? Entonces, tú comienzas a ver los ingredientes. De hecho, a crear necesidades de cosas que no necesitamos. El tema del Instagram, sí, todos los vemos, porque hay unas cosas que sí sirven, pero por otro lado ha cambiado nuestra forma de pensar y nos ha creado una cantidad de necesidades. Entonces, si me hablas de la publicidad, tocas ahí un tema súper álgido. Hablemos que de otro tema, no me Pati. hace feliz. He visto que te hacen algunas preguntas sobre algo que a mí me interesa mucho, a pesar de que no soy una experta, ni mucho menos, pero hablemos de la moda. Ah, ok. ¿Qué te parece? Hablemos de la moda. ¿Qué opinas? Porque hay quienes dicen que, bueno, la moda es también como una faceta de la cultura, ¿no? Que a veces la ignoramos, ¿no? Yo a veces me fijo en las calles en Guayaquil cómo la gente va vestida, es distinta de cómo viste en Quito. 100%. Como decíamos hace un momento, incluso el clima, ¿no? Hace que la gente nos esté más con sandalias, con las uñas pintadas, las mujeres. Claro, claro. ¿Qué opinas de la moda? A ver, a mí me encanta la moda. Ya. Me encanta. Tengo diseñadores que me fascina verlos. He visto a quienes nombras como diseñadores. Me encanta, no sé, me encanta Dior. Ahorita, de hecho, María Grazia Chiuri, la directora creativa, es ex IED, estudió en el Instituto Europeo de Design. Me fascina, me encanta. De hecho, muchas veces he ido a exposiciones esta Met Gala. No he sido invitada a la Met Gala, pero he ido después. Unas exposiciones de artistas, de diseñadores maravillosos. Me encanta. ¿Y qué dirías? ¿Qué pasa en Guayaquil? ¿Qué podría pasar? ¿Crees que hay un diseño de modas interesante en Guayaquil o en el Ecuador en general? A ver, yo creo que sí hay ciertos diseñadores que están haciendo cosas bonitas. Pero la moda también es algo que hay que estudiar y conceptualizar. Hay cosas que son radicalmente de terror. Hay ciertos desfiles que ahora que veía en este canal de Vogue, donde nadie se va a poner eso, ¿no? Por más bello que seas. No, aparte que sabes que hay cosas que son prácticamente macabras. Pero yo creo que, a ver, la moda, la moda, el diseño de moda en general es algo lindo. O sea, el estudio, el diseño de la moda, yo no lo hubiera podido hacer porque no me gusta coser botones.
Y ¿Y alguna vez pensaste en estudiar diseño de no, modas? nunca pensé en el No. diseño de moda por el tema de la costura. Yo tenía Diseño una gráfico, formación. eso es lo Siempre tuyo. fue lo Ujú. gráfico el tema del arte, el arte, sí. Como decías hace un momento, Pati, y el diseño es parte de nuestra vida, ¿no? Cómo está diseñada, no sé, dicen que hacer una buena silla donde te sientas cómoda, como tú decías, una botella que se abra correctamente. 100%. Dentro de la charla de hoy, una de las cosas de las que iba a hablar justamente era cómo el diseño cambió el mundo. Y no es que cambió el mundo con el serpentín de Bulgari, cambió el mundo con el clip, con el Tetra Pak. Y como dicen que hay ciertos objetos que son perfectos, como un lápiz, y que pueden pasar los siglos. Y nunca se va a cambiar. Eso, ¿no? Nunca se va a cambiar. O sea, el lápiz se inventó no sé hace cuánto tiempo, 200 años, y sin embargo seguimos utilizando el mismo lápiz con el mismo borrador. Así es. Que hubiéramos hecho sin un Tetra Pak, la verdad, o el mismo clip para Hay que agradecer guardar. a estos diseñadores que, como decíamos, resolvieron problemas. Resolvieron problemas. Pati, estamos aquí y estos diseños, estos logos del Teatro Centro de Arte son de autoría de Peter Musfeld. Yo tuve el enorme placer de hacerle una entrevista justamente aquí. Fue una experiencia inolvidable para mí porque yo recordaba estas camisetas de las Galápagos, ¿no? Dinos algo sobre Peter A ver, Musfeld. Peter, para empezar, fue un gran amigo. Y cuando yo hice mi segunda tesis de diseño, porque estudié 2 carreras relacionadas al diseño, Peter Musfeld fue parte de mi tesis. Entonces tuve el honor de entrevistarlo durante mucho tiempo. Obviamente nos hicimos muy amigos y de hecho fuimos a la primera Bienal Iberoamericana de Diseño juntas, donde él presentaba su obra y yo iba de invitada. Y por alguna razón mi vuelo se atrasó y terminamos sentados uno al lado del otro yéndonos a Madrid. Inclusive la exposición mía del MAC iba a hacerse al mismo tiempo que la de Peter. Y yo le decía a Peter, es que no sabes el honor que va a ser para mí. Yo estaba en la sala más chiquita y él en la sala grande, pero para mí era lo más increíble que me podía pasar. Que fue una bellísima exposición, ¿no? Fue la la de Peter exposición aquí fantástica y fue justamente, creo con que... Con esos caballos que estaban ahí. Él era una persona, yo creo que fue uno de los diseñadores, de hecho yo creo que es uno de los diseñadores más importantes de Latinoamérica. Su marca del Banco del Pacífico fue catalogada como una de las 10 mejores marcas bancarias del mundo. Como tan sintética, ¿no? Impresionante. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era un gran artista también y un hombre de una humildad impresionante. Esa impresión tuve. Sí. Pati, artistas guayaquileños que admires, Uy, un montón. Visuales, dime alguno. Uno que siempre menciono. Obviamente a Paula la admiro muchísimo porque es una artista y es una diseñadora, la gran Paula Barragán. Belén Mena me encanta lo que hace. Que hizo un libro, creo que con... De mariposas. Sí. Se llamaba Pachanga, de polillas. Sí. Se llamaba Pachanga, también libro premiado. Tú tienes que hacer uno de grillos. Sí, ¿no? No son tan bellos, pero... No, pero ahí le buscamos la belleza al grillo. Y bueno, Luigi Stornaiolo, yo siempre lo nombro a Luigi. Hablaste de Luigi Stornaiolo. Luigi es primo mío en segundo grado. No, extraordinario. Extraordinario. Yo creo que es uno de los más grandes artistas que ha tenido este país. Obviamente cuando hablamos de Rendón, me encanta la obra de Rendón, pero Luigi siempre ha sido súper especial porque además como mi tía y mi mamá la mamá de Luigi y mi mamá eran primas, cuando yo vine al Ecuador yo pasaba mucho tiempo en la casa de Luigi, llegábamos a la casa de mis tíos y yo veía a Luigi dibujar. Qué extraordinario, ¿no? Sí. Entrañable personaje y esta dosis, digamos, de locura, de alucinación en su obra es fantástica. De hecho, tenía una bruja en una escoba que la tiene tatuada, la hija, un tatuaje fantástico, y veía a esta bruja y me encantaban sus brujas, porque siempre aparecen estas brujas en su obra. Y sí, es un hombre admirable. Lamentablemente estaba un poco enfermo ya Luigi y no está pintando mucho, pero... Pero qué bueno que lo nombramos y que tú lo mencionas. Bueno, tienes un parentesco entrañable con él, ¿no? Pati, yo te agradezco muchísimo por este diálogo. Lo que hemos hablado sobre tu obra es muy poquito, pero como te decía, este programa pretende también como rendir un homenaje a una trayectoria artística como la tuya. Quisiera hacerte unas preguntas muy cortitas, así como para ir cerrando.
¿Qué hora del día te gusta más? Me encanta la mañana. Yo me despierto normalmente a las 6 de la mañana, hago ejercicio de 7 a 8, regreso, desayunamos con mi marido y subo con mi café al estudio y con mi gato. Eso es como es casi un ritual. Es un gato negro persa fantástico que se llama ¿Quieres decir Basquiat. que entre los gatos y los perros prefieres a los gatos? Largo. 1000 veces. 1000 veces. Somos del club de los gatos. El club de los entonces. gatos, 100%. Este es un gato persa que se llama Basquiat, además como Jean-Michel Basquiat. Y parece un perro, porque siempre está al lado, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tiene 1 año y medio. Ah, bueno, pero siempre fui gatera, joven. tuve otros, ¿no? ujú. Pero este es el nuevo. ¿Hay algún lugar del mundo en el que te gustaría vivir? Bueno, Zurich es para mí el lugar, es como el país. Si yo me muero y me voy al cielo, probablemente voy a Zurich. Adoro vivir en Guayaquil, independientemente a que es complicado hoy en día, pero me encanta lo que hago, me encanta la gente que me rodea, me encanta mi vida en ¿Un Ecuador. diseñador que admires mucho? Bueno, Paula. Paula la admiro muchísimo y te podría nombrar un montón, te podríamos nombrar a Milton Glaser, te podríamos nombrar a Paula Scher y a todos los grandes, estos mega, pero Paula la admiro porque, entre otros, ¿no? Paula la admiro mucho porque además es una mujer con un trabajo incansable, con un corazón enorme, he trabajado con ella, súper profesional y ella es fantástica. Laura Barragán. Sí. ¿Un instrumento musical? Ninguno. Traté de tocar flauta traversa cuando era chiquita, mi abuela me la regaló y no. ¿Un género musical que te gusta? Hay todos, me gusta desde la música clásica hasta Led Zeppelin, me encanta todo. Menos, no soy reggaetonera. Ya, bueno, ahí estamos de acuerdo. No, y sí, es un poco y el difícil, pasillo ¿no? tampoco es una no cosa. Es tanto, bueno, no. ahí sí yo soy un yo poco sé, más. Pero usted es más de pasillo, pero yo no, sí, la no sierra es tal algo. vez Sí, la cumbia, claro. la salsa sí. No. No. Yo soy más de música en inglés. Ya. Sí. Ya. Sí. Rock pesado. Me encanta desde el R&B hasta el rock pesado de mi época. Obviamente yo hablo de mi época, pero sí, soy súper musical. Una prenda de vestir, digamos, te hago elegir entre un pantalón, una falda, una chaqueta, un vestido, unos zapatos. ¿Con cuál te quedarías? Uy, con el pantalón y los zapatos. Bueno. Sí. Muchísimas gracias, Patricia. Ha sido un placer hablar No, encantada contigo. de Muchas estar gracias. aquí. Gracias. No, pues sí.